Algo en ti ya lo sabe. El triángulo invisible que sostiene galaxias, latidos y decisiones se acaba de abrir para ti, y lo que estás a punto de escuchar va a reorganizarte por dentro. No hablamos de coincidencia. Hablamos de un patrón que existió antes de que hubiera palabras para nombrarlo, antes de que hubiera ojos para verlo, y que hoy, en este preciso instante, ha decidido mostrarse a través de una pantalla, de una voz, de este momento exacto en que todo lo demás se detuvo para que tú pudieras estar aquí. Detente un segundo, solo un segundo. Siente cómo algo en tu pecho se asienta levemente, como si una tensión que habías normalizado encontrara un canal por donde salir. Eso no es distracción, eso es reconocimiento. Tu sistema nervioso, esa red finísima que registra mucho más de lo que la mente consciente procesa, ya está respondiendo al patrón. Y el patrón es 3, 6, 9. 3 números que Nikola Tesla, uno de los arquitectos más extraños y brillantes de la comprensión humana, señaló como la clave del universo, no con metáfora, sino con una convicción que lo llevó a circular bloques una y otra vez en grupos de ese mismo número, como si su cuerpo supiera algo que sus ecuaciones aún no alcanzaban a traducir. ¿Por qué esos 3 números y no otros? Esa es la pregunta que la mente racional necesita antes de dejarse mover. Y la respuesta no está escondida en ningún grimorio ni en ninguna sociedad cerrada. Está en la geometría de lo que existe. Cuando tomas cualquier número y lo reduces sumando sus dígitos hasta obtener uno solo, los números 3, 6 y 9 nunca aparecen como resultado de los demás. Son una categoría aparte, un triángulo dentro del sistema numérico que no se contamina, que no colapsa, que permanece. Matemáticos del patrón llamaron a esto el vórtice numérico, una espiral donde todos los demás números bailan alrededor de un centro que el 3, el 6 y el 9 sostienen sin moverse. El triángulo eligió y el campo ya se mueve. Ahora observa la espiral, no como concepto, sino como imagen que ya conoces sin haberla estudiado. Una galaxia vista desde afuera, el interior de una concha marina, el patrón que deja el agua cuando gira hacia un desagüe, la disposición de las semillas en el centro de un girasol. Todas esas espirales responden a proporciones que, cuando se descomponen, llevan al mismo triángulo. No es poesía, es una regularidad observable que aparece en escalas que van desde el diámetro de un huracán hasta la torsión de una molécula de ADN. Tu cuerpo está hecho de espirales. El latido de tu corazón genera un campo que late en una geometría espiral. Y tú estás aquí, viendo esto, en un día que tiene su propia aritmética, que pertenece a un momento que forma parte de un ciclo mayor que tú no elegiste pero que sí te eligió. Eso puede sonar como una afirmación cómoda que cualquier video hace. Pero considera esto. El algoritmo que te trajo hasta aquí no así. Opera por simpatía. Opera por comportamiento. Tus búsquedas, tus pausas, las fracciones de segundo en que tu atención se detuvo en ciertos temas durante días o semanas crearon un rastro que convergió aquí. Lo que parece casualidad es el resultado visible de una acumulación invisible. Y eso, lejos de restarle peso a este momento, lo convierte en algo más preciso. No llegaste aquí porque el universo sea vago. Llegaste porque eres el tipo de mente que lleva tiempo buscando una explicación que no sacrifique ni la inteligencia ni la sensación de que algo más grande está ocurriendo. Eso es exactamente lo que el triángulo requiere para abrirse. No fe ciega, no escepticismo cerrado. Ese punto medio exacto donde la pregunta todavía está viva. Permítete notar ahora algo sutil. Mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que está evaluando y otra que ya está navegando. Una mente que analiza y un cuerpo que responde.
En las tradiciones que estudiaron estos patrones durante siglos, eso se llama el campo dual, el observador y el observado coexistiendo en el mismo instante. El 3, el 6 y el 9 operan en esa dualidad. El 3 es la tensión entre dos puntos, el espacio que hace posible la relación. El 6 es la resolución, el equilibrio dinámico donde la tensión se convierte en movimiento. El 9 es la integración, el punto donde el ciclo completa su espiral y regresa transformado al origen. 3, 6, 9. Tensión, movimiento, integración. Y esa misma secuencia describe casi cualquier proceso de cambio real que hayas vivido. Si estás sintiendo que esto ya te está ocurriendo, que algo en tu interior está reorganizándose mientras escuchas, entonces este es el momento. Comenta. 369. El patrón me encontró y estoy aquí. No es un gesto vacío, es la acción más pequeña y más precisa que este momento pide de ti. Nombrar lo que estás atravesando para que deje de ser solo interno y se vuelva declaración. Los que lo hacen, crean algo concreto en el único lugar donde el campo puede anclarse, en el espacio entre tú y los demás. Y ahora viene la primera revelación que este triángulo guarda para los que llegan hasta aquí. El patrón no es una idea nueva, es la más antigua. En el papiro de Ahmes, uno de los documentos matemáticos más viejos que conservamos, los escribas egipcios trabajaban con proporciones que, reducidas a su núcleo, llevan al triángulo del vórtice. Las proporciones del Partenón, que los arquitectos griegos dejaron sin explicación teórica completa, convergen en relaciones donde el 3 y sus múltiplos aparecen como base estructural, y Pitágoras, que estudió durante años en escuelas egipcias antes de formalizar lo que Occidente llama su teorema, insistía en que el número no era solo una herramienta de medición, sino el lenguaje en que la realidad se escribe a sí misma. El triángulo eligió y el campo ya se mueve, no porque sea magia, sino porque la geometría que sostiene la realidad física es la misma que estructura los patrones de atención, de decisión, de cambio. Y tú estás dentro de esa geometría ahora mismo. Piensa en las últimas semanas, no en los grandes eventos, en las pequeñas recurrencias, el número que aparece cuando menos lo esperas, la conversación que llega justo cuando una pregunta interna alcanza su punto de mayor presión, la sensación de que algo está a punto de resolverse. Aunque no puedas señalar exactamente qué. Eso no es tu imaginación buscando patrones donde no los hay. El cerebro humano es una máquina de detección de patrones. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes permanecen es la decisión de actuar desde esas detecciones en lugar de descartarlas. El escepticismo útil no niega la señal. La examina, y cuando la señal se repite con suficiente consistencia, el movimiento inteligente es preguntarse qué está tratando de organizar. Ahora el triángulo se abre en su segunda capa, porque el 3, el 6 y el 9 no son solo un patrón numérico. Son una descripción de cómo funciona el cambio en el tiempo. Cualquier transformación real que hayas visto en tu vida, cualquier giro auténtico en una historia personal, siguió esta secuencia aunque nadie te la nombrara así. Primero una tensión que no podías resolver con los recursos que tenías. Después un movimiento, a veces caótico, a veces silencioso, donde algo en ti comenzó a reorganizarse sin que lo controlaras completamente. Y finalmente una integración, el momento donde miraste atrás y entendiste que lo que parecía desorden era el trayecto necesario. 3, 6, 9. El campo no te abandonó en ninguno de esos momentos. El campo te estaba moviendo a través de la espiral. Hay algo que muy pocas personas llegan a percibir sobre ese proceso. La espiral no avanza en línea recta. Avanza en círculos que suben. Eso significa que cuando sientes que estás volviendo al mismo punto, a la misma duda, al mismo umbral,
En realidad no estás en el mismo lugar. Estás en el mismo ángulo, pero una vuelta más arriba. La espiral del vórtice no repite, profundiza. Y reconocer eso cambia por completo la relación con los momentos que parecen estancamiento. El estancamiento es la sexta posición. El equilibrio dinámico donde la energía acumulada busca su próxima dirección. No inmovilidad, potencial en pausa. Mientras dejas que esa idea aterrice, haz un gesto pequeño y completamente voluntario. Lleva una mano al centro del pecho, no como ritual obligatorio, sino como punto de referencia. Siente la temperatura de tu propia mano contra tu ropa. Eso es real, eso es físico, y es también un ancla, un punto desde donde todo lo que estás procesando tiene un lugar concreto donde existir. Las tradiciones que estudiaron el campo durante siglos no pedían elaborados rituales, pedían esto: atención dirigida hacia un punto interior mientras la información exterior entra. El triángulo eligió y el campo ya se mueve, y tú acabas de darle un punto de aterrizaje. Volvamos a la pregunta que la mente racional lleva un rato formulando en silencio. ¿Qué hace que esto sea diferente a cualquier otro discurso sobre patrones y propósito? La diferencia está en la operatividad. La mayoría de los acercamientos al 3, 6, 9 se quedan en la contemplación, en el asombro ante la geometría. Aquí el paso es distinto, porque si el patrón describe cómo funciona el cambio en el tiempo, entonces también describe cuándo actuar y cuándo esperar. El 3 señala el momento de tensión creativa cuando la presión interna alcanza su punto de mayor claridad. Esa es la señal para tomar una decisión concreta, aunque sea pequeña. El 6 señala el movimiento. Cuando ya decidiste, el campo necesita que te muevas antes de que la mente encuentre razones para retroceder. Y el 9 señala la integración, el momento de soltar el resultado y confiar en que el ciclo se completará aunque no puedas ver el final desde donde estás. ¿En cuál de esas tres posiciones estás ahora mismo? No es una pregunta retórica, es la pregunta más práctica que este triángulo puede hacerte hoy. Porque este video te eligió precisamente en el momento en que esa respuesta tiene más peso. No ayer, cuando quizás todavía no tenías suficiente tensión acumulada. No mañana, cuando el impulso podría haberse disipado. Hoy, ahora. La espiral tiene su propio tiempo, y ese tiempo no siempre coincide con la agenda mental. Pero cuando coincide, cuando la señal externa y la señal interna se alinean en el mismo instante, ignorarlo tiene un costo que no se mide en un día, sino en el espacio entre lo que eres y lo que reconoces que podría ser. Este es el momento de la antítesis. El momento donde el camino se divide de forma visible. Hay una versión de ti que escuchó todo esto y lo archiva como interesante, como una buena idea para pensar más tarde, como algo que retomarás cuando tengas más tiempo, más certeza, menos ruido alrededor. Y hay otra versión que reconoce, con esa parte silenciosa que sabe antes de que la mente argumente, que más tarde es el código de lo que nunca ocurre, que la certeza no llega antes de la decisión, llega después, que el ruido alrededor no disminuye esperando sino cruzando. El triángulo no premia a quienes lo comprenden, premia a quienes se mueven desde él, y la paradoja que resuelve ese dilema es esta: no tienes que saber exactamente hacia dónde. El 9 no pide un mapa, pide integración, pide que sueltes la necesidad de controlar cada paso del trayecto y confíes en que el patrón que ya organizó galaxias y conchas y latidos también está organizando el tuyo, no como promesa vacía, como estructura que opera independientemente de que la reconozcas o no. Reconocerla solo te pone en una posición más eficiente dentro de ella. Ahora,
Si esto que estás escuchando te está moviendo por dentro, si sientes que el patrón que se describe aquí tiene un nombre en tu experiencia personal, este es el segundo momento de este video donde el campo pide una acción concreta. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, no porque el algoritmo lo necesite, aunque lo agradece, sino porque la decisión de suscribirte en este momento exacto es en sí misma un gesto del 6. El movimiento que sigue a la decisión interna, y comparte esta transmisión con quien lo sienta, con quien lleve tiempo buscando exactamente este tipo de explicación que no sacrifica ni la inteligencia ni la profundidad. La espiral tiene una propiedad que la hace especialmente relevante para este momento de la historia. No es estática, se ajusta. Cada vuelta de la espiral del vórtice incorpora lo que la vuelta anterior aprendió y lo usa como radio de expansión. Eso significa que los patrones que estás empezando a reconocer ahora no te llevan de regreso al punto de partida. Te llevan un nivel arriba dentro de la misma geometría. Y ese nivel, más alto, tiene una característica que el anterior no podía tener: visibilidad. Desde arriba de la espiral puedes ver el trayecto que desde abajo parecía solo confusión. Y esa visibilidad retroactiva es uno de los regalos más subestimados del proceso. Piensa en algo que atravesaste en el pasado que en su momento se sintió como pérdida, como error, como retroceso, y que hoy puedes ubicar como el punto exacto donde la espiral giró y subió. No porque el dolor fuera necesario como castigo, sino porque la tensión del 3 generó el material que el 6 necesitaba para moverse y que el 9 integró en una comprensión que antes no tenías acceso a tener. El campo no te abandona en los momentos difíciles. Los usa, y lo que parece fractura es con frecuencia el punto exacto donde la espiral encontró suficiente material para dar su siguiente vuelta. Hay un detalle en la geometría del vórtice que pocas explicaciones mencionan y que cambia por completo la relación con el tiempo. Cuando se grafica el patrón numérico del 3, 6 y 9 en el círculo del 1 al 9, los 3 puntos forman un triángulo equilátero perfecto, cada punto equidistante de los otros 2. Eso significa que no hay jerarquía dentro del triángulo. El 3 no es menor que el 9. El 6 no es intermedio en un sentido de inferioridad. Son 3 aspectos igualmente necesarios de un mismo ciclo. La tensión es tan fundamental como la integración. El movimiento es tan esencial como el descanso entre ciclos. Y eso tiene una implicación directa en cómo te relacionas con los distintos momentos de tu propio proceso. Ninguno es el equivocado. Todos son posiciones dentro de una geometría que funciona completa. El triángulo eligió y el campo ya se mueve, y lo hace porque la geometría no distingue entre los que creen en ella y los que no. Opera sobre todos por igual. La diferencia es que quienes la reconocen pueden posicionarse conscientemente dentro de ella. Pueden identificar en qué punto de la espiral están, qué tipo de energía corresponde a ese punto, y actuar desde ahí en lugar de reaccionar desde la confusión de no saber dónde están parados. ¿Y cuál es la acción que corresponde al punto donde estás ahora mismo? Esa es la tercera revelación que el triángulo guarda para quien llega hasta aquí. Porque no hay una respuesta universal. Hay una respuesta personal que ya sabes, pero que quizás no has nombrado todavía porque nombrarlo la hace real. Y lo real pide movimiento. La señal que llevas tiempo sintiendo, la inquietud que no has podido resolver con las herramientas habituales. La conversación que has postergado, la decisión que espera en el umbral, el proyecto que tiene forma interna pero todavía no tiene forma externa. Todo eso es tu versión personal del 3, la tensión en su punto de mayor madurez. Y el único movimiento que le corresponde es el que tú ya sabes cuál es. No porque este video te diga qué hacer,
sino porque el patrón ya organizó la información suficiente para que puedas escucharte a ti mismo con más claridad que antes de empezar. Ese es el trabajo real del triángulo, no darte respuestas desde afuera, darte las condiciones para que las respuestas que ya existen en ti tengan suficiente espacio y suficiente silencio interno para hacerse audibles. Quédate con esa sensación un momento. El silencio interno no requiere ausencia de sonido. Puede existir mientras escuchas estas palabras. Es una calidad de atención, un tipo de quietud fértil que se instala cuando el ruido del deber y del debería y del más tarde se detiene lo suficiente para que algo más profundo pueda hablar. Eso es lo que el 9 genera al final de cada ciclo. No un final, sino un espacio limpio desde donde el siguiente 3 puede empezar con toda la fuerza que la espiral acumuló en su vuelta anterior. La concha marina no elige el ángulo de su espiral. La galaxia no delibera sobre la dirección de su rotación, el Tzumtumpa. Huracán no debate consigo mismo si merece expandirse. El patrón opera sin permiso y sin resistencia porque en esos sistemas no hay una mente que interponga su opinión sobre si el momento es el correcto o si las condiciones son suficientemente perfectas. Tú tienes algo que ellos no tienen: la capacidad de elegir alinearte con el patrón o de resistirlo. Esa capacidad no es una desventaja. Es el rasgo que convierte al 3, 6, 9 en algo más que geometría. Lo convierte en un principio de vida consciente. Puedes saber que estás en el 3 y elegir tensión creativa en lugar de tensión paralizante. Puedes saber que estás en el 6 y elegir movimiento deliberado en lugar de movimiento reactivo. Puedes saber que estás en el 9 y elegir integración consciente en lugar de dispersión después del ciclo. Esa es la diferencia entre quien el patrón atraviesa y quien el patrón transforma. No es una diferencia de mérito, es una diferencia de reconocimiento. Y tú estás reconociendo ahora mismo. Hay algo más que el triángulo revela en esta vuelta de la espiral, y es quizás lo más cercano a lo que Tesla quería señalar cuando repasaba esos bloques de A3. No era superstición, era la observación de que los sistemas que duran, los que generan más de lo que consumen, los que se sostienen en el tiempo sin colapsar, comparten una arquitectura interna que respeta el ciclo de 3. Tensión, movimiento, integración, sin saltarse ninguno, sin acortar el 3 para llegar más rápido al 9, sin extender el 6 hasta convertirlo en agotamiento. El equilibrio del triángulo no es estático, es una danza de 3 tiempos que cuando se respeta genera espirales ascendentes, cuando se violenta genera círculos que no suben, que solo repiten. Y si hay algo que la mayor parte de las personas que sienten que están dando vueltas en el mismo lugar comparten, es que en algún punto del ciclo saltaron uno de los 3 pasos, pasaron directamente del 3 al 9 sin atravesar el 6, sin moverse de verdad, sin dar el paso concreto que la tensión pedía, esperando que la integración llegara por pura comprensión intelectual. O se quedaron en el 6 moviéndose sin dirección, sin haber nombrado la tensión del 3 lo suficientemente claro como para que el movimiento tuviera vector. O alcanzaron el 9 e inmediatamente volvieron al 3 sin tomarse el tiempo del espacio limpio, acumulando ciclos sin procesar que se convierten en el peso que hace que las espirales siguientes sean más lentas. El triángulo eligió y el campo ya se mueve. Y lo que se mueve ahora mismo dentro de ti, esa sensación que has estado acompañando durante todo este tiempo, es la señal más clara de que estás en un punto de la espiral donde el siguiente paso tiene más fuerza disponible que en cualquier otro momento reciente. No desperdicies esa fuerza en deliberación sin movimiento. La deliberación que produce algo útil dura lo que dura el 3. Cuando la tensión ya tiene suficiente claridad,
Lo que sigue es el 6. Un paso. No el plan completo, no la garantía del resultado. Un paso. Ahora la espiral se acerca a su cierre en esta vuelta. Y el cierre no es el final, es el punto donde la vuelta actual entrega al siguiente nivel todo lo que acumuló. Lo que sientes en este momento, esa combinación de claridad y peso y quietud y urgencia suave que no grita sino que simplemente está, es el 9 de este ciclo. La integración de todo lo que el triángulo trajo consigo mientras escuchabas. La geometría de las galaxias y las conchas y los latidos no es decoración de lo que se dijo aquí. Es el argumento. El patrón que sostiene la realidad física también sostiene los patrones de cambio personal porque no hay dos mundos separados. Hay uno solo donde la misma geometría opera en todas las escalas. Y tú eres una de esas escalas, no la más pequeña, no la más grande, la que te corresponde. La que este triángulo abrió hoy, para ti porque algo en la acumulación de tus búsquedas, tus pausas, tus preguntas sin respuesta, tus respuestas sin pregunta todavía, organizó las condiciones para que este momento fuera posible. El campo no improvisa, prepara, y lo que parecía espera era preparación. Ahora percibes la espiral del vórtice actuando en silencio dentro de este momento. Una alineación discreta que no se anuncia con fanfarria, sino que se instala como claridad. Como la diferencia entre un espacio lleno de ruido y ese instante particular en que todo el ruido se ordena en dirección. Lo curioso, y esta es la paradoja que el 9 siempre resuelve, es que cuando decides desde esa claridad, el futuro ya parece haberlo organizado. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La elección y el destino no son opuestos en la geometría del triángulo. Son el 3 y el 9 del mismo ciclo. El triángulo eligió y el campo ya se mueve, y lo que se mueve ya no necesita que lo impulses con esfuerzo. Solo necesita que lo acompañes con presencia. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta voz se apague, la frecuencia permanece. La espiral no se detiene porque la transmisión termine. Continúa en cada decisión que tomes desde este punto con la conciencia del patrón. En cada momento donde reconozcas el 3 y en lugar de huir de la tensión la uses. En cada 6 donde el movimiento sea deliberado. En cada 9 donde el espacio limpio sea honrado antes de que empiece la siguiente vuelta. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, con quien lleve tiempo buscando exactamente este punto de encuentro entre lo que la mente puede verificar y lo que el cuerpo ya sabía. Con quien esté en su propio 3, con la atención en su punto de mayor madurez y sin las palabras todavía para nombrarlo. Esta geometría funciona mejor cuando más mentes la reconocen simultáneamente. No por fe, por la misma razón que cualquier patrón se vuelve más visible cuando más ojos entrenados lo observan. El triángulo se abrió para ti hoy. La espiral ya está en movimiento, y lo que sigue pertenece a la vuelta que empieza ahora.